Dios les bendiga. Saludos para todos en el nombre del Señor Jesús. Los hermanos, los amigos, los invito a que nos regalen unos pocos minutos de su tiempo y de su atención para que nos ocupemos en este momento en un tema muy importante, muy valioso de la palabra del Señor. Nos vamos a referir esta noche al llamamiento de Moisés. Diríamos que vamos a mencionar unos 3 o 4 pasos que se dieron o momentos que se dieron en la vida del pueblo de Israel, que seguramente tiene que ver también con nosotros. Dice la Sagrada Escritura que Dios miró desde el cielo a su pueblo Israel en Egipto y dice que este pueblo estaba viviendo unos momentos muy angustiosos. Había demasiada opresión contra ellos, mucha persecución estatal, y el pueblo se encontraba en gran angustia. Entonces dice Dios, cuando se aparece a Moisés, dice que en una zarza, en medio de una zarza y una llama de fuego, y le dice: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Seguramente Dios es muy consciente de lo que sucede en este mundo y sobre todo de lo que le sucede a su pueblo. A veces nosotros llegamos a creer que Dios se ha olvidado de nosotros y nos ha abandonado a nuestras angustias y tristezas, y que Dios como que no mira o no se vincula con nosotros, sobre todo en los momentos de tristeza. Pero no es así. Dios es consciente de todo lo que nos sucede y de todo lo que sucede en este mundo. Y Dios, como el Creador y el Juez y el Salvador, está desde el cielo contemplando. Dice la Biblia que los ojos del Señor contemplan toda la tierra para manifestar su poder en favor de los que tienen corazón recto para con Él. Y en este caso, los ojos del Señor están fijos contemplando lo que sucedía en Egipto, no solo en lo que respecta al pueblo opresor, sino mucho más en lo que respecta al pueblo oprimido. Y Dios ahora se aparece a Moisés y le dice: he descendido o he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor y algo más, y he conocido sus angustias. En este caso, en la última parte del texto, es muy importante conocer nuestras angustias. Algo que seguramente ni siquiera nuestra madre puede llegar a medir nuestros dolores o sufrimientos
Pero Dios no solo ha oído, sino que además ha visto, pero además ha conocido las angustias de su pueblo. Y luego Dios se mueve desde el cielo para ayudar a su pueblo oprimido. Le dice a Moisés: he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Todos estos pueblos, unos 7, eran las tribus o poblaciones que habitaban los territorios que por disposición divina pertenecían a la descendencia de Abraham y concretamente a los hijos de Jacob o de Israel. He descendido para librarlos. Sin vacilación, Dios no presenta obstáculo o demora en esto. Dios está diciendo de una manera contundente: he descendido para librarlos de mano de los egipcios y luego, sacándolos de Egipto, llevarlos, trasladarlos a la tierra prometida, a la tierra de su heredad. Entonces, en esta primera parte, lo que nosotros observamos es un compromiso personal de Dios y directo. Dios no está mandando o enviando delegados, no está enviando un ángel de los ángeles más ilustres del cielo. No, Él personalmente: he descendido, he oído, he visto, he conocido, y ahora dice: he descendido para librarlos. Él personalmente. Pero yo les dije que iba a mencionar unos 4 casos. Y vamos a mirar lo que sucede en estos años de peregrinación desde la salida de Israel de Egipto hasta su introducción en la tierra prometida. Más adelante se presenta algún impasse, un hecho que obliga en este caso a tomar una decisión diferente. Dice Dios en la parte del libro de Éxodo, la presencia de Dios prometida: anda, le dice a Moisés, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. A la tierra que fluye leche y miel. Pero dice Dios: pero yo no subiré en medio de ti. Y mire la causa: porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Observe que aquí cambia. Algo muy importante y muy valioso de lo que Dios dijo y prometió a Moisés allá en la zarza. Dios dijo allí
repitiendo esto, dice, he visto, he oído su clamor, he conocido sus angustias y he descendido para librarlos y para llevarlos a esa tierra, la tierra prometida. Aquí ya le dice Dios a Moisés, porque se han presentado unas dificultades, el pueblo ha pecado contra Dios. Dice la Biblia que se hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Entonces Dios dice, ahora yo no subiré, pero en cumplimiento a una promesa hecha a Abraham, es como si Dios dijera, yo cumplo la promesa que le hice a mi siervo Abraham. Le daré la tierra, pero no subiré con vosotros. En mi lugar enviaré un ángel para que los acompañe y guíe y los introduzca en la tierra prometida. Y luego dice Dios, no sea que por su conducta, por sus malas acciones, yo los consuma en el camino. Nosotros a veces somos los que por nuestras actitudes, Dios tiene demasiadas intenciones de bendecirnos, de ayudarnos, de acompañarnos en este viaje y de concedernos todo el éxito disponible para ayudarnos y para que nuestro viaje sea alegre y exitoso a lo largo del camino. Pero somos nosotros los que comenzamos por nuestras actitudes a enrarecer y a turbar las cosas y a complicarlas. Nuestras actitudes son las que generan un cúmulo de complicaciones. Nosotros mismos nos enredamos y aquí comenzamos a culpar a Dios de mala voluntad y a culpar a personas, a individuos, a achacar la culpa a otros. Y en realidad nosotros somos los únicos responsables de nuestros desastres y de nuestras complicaciones. Somos nosotros los responsables de que las cosas se compliquen en el camino. Entonces queda descartado que Dios ahora no va con ellos, que es un ángel. Y ustedes observan una columna de nube de día, una columna de fuego de noche y un ángel que iba delante de ellos, acompañándolos todo el tiempo por aquel camino hacia Canaán. Hay algo más que sería muy bueno que también lo analizáramos en el libro de Éxodo, el capítulo 20. Hay algo más para que nosotros examinemos esto. Dice así: habla tú, en este momento estamos allí, o Moisés está en el monte Sinaí, y Dios descendió al monte, a la cumbre de una montaña, y el pueblo está en la llanura reunido.
y dice que el pueblo veía en la montaña la nube donde estaba Dios y el lugar temblaba. Dios estaba entregando a Moisés las tablas de piedra. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel temblaba. Había mucho temor. El pueblo estaba demasiado asustado de lo que oía y de lo que veía en la cumbre de esa montaña. Le dice el pueblo a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ve usted, observan como una especie de descenso, como si ciertas cosas se estuvieran perdiendo. Primero, Dios; segundo, un ángel, y ahora ellos llegan más a lo humano, al terreno humano. Hable tú con nosotros, dicen a Moisés, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Es como una manera de decir, o como escucha hoy la gente, como queriendo desplazar a Dios y oír la voz del hombre, una voz humana, y es lo que se escucha siempre. La gente elude, la gente no quiere oír la voz de Dios, la gente rechaza a Dios y más bien quiere oír argumentos de hombres. Jesucristo dijo en alguna ocasión a los judíos, les dice: vosotros invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y el Señor fue rechazado, porque el pueblo no toleraba la voz de Dios, la voz del Señor. El pueblo no toleraba la doctrina de Cristo, y mejor estaba decidido a oír la voz y los argumentos de los hombres. Hable tú con nosotros y no Dios. Dice la Biblia: entonces el pueblo estuvo a lo lejos. El pueblo retrocedió a un lugar más alejado del lugar que Dios le había señalado. Dice que el pueblo se puso a lo lejos. Es lo que sucede siempre. El pueblo va perdiendo intimidad con Dios, cercanía, va perdiendo las nociones de Dios. Eso sucede muy repetidamente en muchos momentos de la historia, no solo de Israel, sino de la iglesia. Ya la vemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la iglesia nace el día de Pentecostés bajo el fuego del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios. Pero un tiempo después, ya los apóstoles, más Pablo
y también Pedro, luego Santiago, Juan, están hablando del advenimiento de la apostasía. Y Pablo dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, eso nos dice a nosotros que aquella gloria que se derramó el día de Pentecostés, había que estarla permanentemente alimentando, conservando, guardándola, teniéndola muy de presente, alimentándola, para que esa gloria no se extinguiera y no se perdiera de la vida del cristianismo de aquel primer tiempo. Entonces, la Sagrada Escritura nos dice, nosotros oiremos la voz de Moisés, oiremos a Moisés, pero no a Dios. Y el pueblo se puso a lo lejos. No es bueno. Ese momento que se da allí no es bueno, porque el pueblo lo que está diciendo es que se siente mejor estando lejos de Dios, lo más lejos posible que pueda, crear una distancia de Dios, porque eso les da más tranquilidad, más seguridad. De todos modos, ellos se comprometieron, citando sus propias palabras, a oír a Moisés, dice ellos, y nosotros oiremos la palabra de Moisés. Pero vea usted, en este otro momento que quiero presentarles, dice la Sagrada Escritura, dice así, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Hay un momento muy alterado en la relación de Israel para con Dios. Es un momento muy alterado porque el pueblo, había hasta ahora un momento tan tenso en esa relación, muy convulsionado. Dice la Biblia que el propio Aarón, hermano de Moisés, y María, hermana de Moisés, se levantaron contra Moisés. Y fue un momento muy tenso. ¿Por qué? Porque el problema se presentó en las más altas esferas del poder. Y diríamos en la parte más cercana, más íntima de Moisés. La situación no era fácil. Y ahora llegan los espías con un informe que, si bien es cierto, están diciendo lo que vieron allá en Canaán, pero ese informe también iba plagado de mala intención. Había un deseo de crear caos con ese informe. Y lo crearon. Las palabras tienen poder. Las personas a veces dicen una verdad a medias.
o dicen una verdad confundida con malicia, con maldad, con ánimo de hacer daño, con ánimo de crear, de generar un impacto maligno como este, que fueron, espiaron la tierra, miraron todas las cosas, regresaron con un informe que en parte dijeron la verdad, pero había malicia, había maldad y una clara y decidida intención de generar un daño, de crear una división dentro del pueblo, y en efecto crearon ese daño y crearon esa división, donde murieron miles de israelitas, y a partir de ese momento la Biblia dice que esa generación toda quedó sentenciada a morir en el desierto y privados de entrar a la tierra prometida. Pero vean, lo que sucedió fue tan grave que ahora no está el ángel aquí, no está Dios, porque ellos dijeron que se entendían con Moisés. Y ahora están diciendo respecto a Moisés. Toda la multitud habló de apedrearlos a Moisés, a quien habían dicho que escucharían. Pero vea usted, aquí lo quieren asesinar a pedradas. Y Dios aparece en este momento para librar a su siervo, porque lo iban a matar en aquella ocasión a pedradas. Dios aparece en una nube en aquel momento para salvar al pastor, a su siervo. Ustedes, señores y hermanos que me están escuchando esta noche, miremos con cuidado nuestra relación con Dios y nuestro compromiso. Los compromisos que asumimos con Dios. Por ejemplo, a veces es muy bueno pensar, las personas que llevamos años en la vida cristiana y en el ministerio, y mirar promesas que hicimos a Dios en alguna época, en algún tiempo lejano de nuestra vida y muy atrás, y luego traerlo al presente y decir, bueno, ¿cómo va esa relación? Aquello que prometí, aquellas cosas con las cuales me comprometí. Dios no miente, Dios no falla, Dios cumple. Por eso le dice 450 años después de Dios haber hablado de Abraham, ahora se aparece a Moisés y le dice, he oído el clamor de este pueblo, he visto su angustia y he descendido para librarlos. ¿Ve usted que Dios no ha olvidado ni una palabra siquiera, ni una sílaba de lo que había prometido en más de 400 años? Y ahora vemos unas promesas de Dios para con Israel y unos compromisos de Israel para con Dios. Y en 40 años, muchos de esos compromisos se resquebrajaron, no por culpa de Dios, sino porque el pueblo era dado a olvidar, a pecar, a desobedecer, a extraviarse, a mirar siempre para atrás y no estar pensando
hacia adelante, hacia arriba, hacia el cielo, como lo hacía Moisés. La Biblia nos dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible y el pueblo no aprendió ese ejemplo. El pueblo siempre miraba hacia atrás con la tendencia de regresar a Egipto, de volver a las cadenas y a la esclavitud y a las manos de sus crueles opresores. Queridos hermanos, les estoy diciendo esta noche, si usted en su visión o en su fe está descendiendo, está perdiendo espacio, está perdiendo la visión, la fe, el ánimo, la voluntad, el amor, si su espiritualidad anda en descenso, o mirando hacia atrás, es hora de que haga un alto en el camino y una reflexión seria y sensata, y que redireccione su vida, y que afirme, como dice la Escritura, afirme las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dios te bendiga. Una feliz noche.